Después del nacimiento de Jesús de Nazaret y de su vida, el fenómeno ovni, mal que le pese a quien le pese, es el acontecimiento más importante de la historia del mundo y algún día, ojalá, se hará justicia. Después de todos estos años, a ver, los periodistas me preguntan, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y a qué conclusiones ha llegado usted? Pues tengo 3 certezas y 4.000 dudas, o sea, todas. Voy a intentar esbozar un poco, aunque mucha gente la gente que está aquí sabe ya perfectamente de lo que voy a hablar, pero bueno, es un momento creo que interesante y oportuno para refrescar un poco la memoria, ¿no? La primera conclusión, que es el primer capítulo que yo planteo en Solo para tus ojos, es si el fenómeno es real, si estamos aquí ante una alucinación colectiva, ante un sueño general, ante la obsesión de una persona, ante la paranoia de no sé quién. Yo recuerdo la primera vez que un redactor jefe en el año 72 me envió a hacer un reportaje, una información sobre un ovni, supuesto ovni que habían visto en la provincia de Burgos, pues, y que fue mi primer bautizo en este tema. Yo no había leído prácticamente nada, no sabía prácticamente nada del tema. Había visto alguna película de este tipo, pero no tenía el menor interés por esto. Es decir, recuerdo que en el año 68, en el Heraldo de Aragón de Zaragoza, un día yo hice un reportaje, una entrevista a un astrónomo aficionado que era presidente de un grupo de investigación de ovnis en Aragón. Y bueno, a mí me llamó la atención, yo hice la entrevista, me pareció un tema curioso, hice unas preguntas muy ingenuas, hoy las consideraríamos hasta divertidas, pero yo nunca más tuve contacto ni conexión con esto, ni me interesó para nada. Seguí con una extraña fascinación el Apolo 11 y la llegada a la Luna. Ahora me explico un poco, después de lo que pude averiguar con los militares norteamericanos, me explico un poco por qué, pero ahora. Entonces, cuando yo llegué a aquel pueblico, me encontré con una gran sorpresa, es decir, allí había una serie de gentes sencillas, muy campesinos, que habían visto una cosa ovoide, silenciosa, enorme, encima de la escuela del pueblo, con mucha luz. Estaban muy aterrorizados, no sabían. Me preguntaban a mí si yo sabía qué era, ¿no? Y yo empecé a racionalizar aquello y dije, bueno, esto no tiene explicación, o al menos yo no la encuentro. En ese momento es como si alguien conectara los circuitos interiores y entonces se despierta algo dentro de ti y dices, bueno, a ver, esta gente no está mintiendo, puede estar equivocada, vamos a investigar. Y me puse en marcha y empecé a investigar por todas partes. Era una época en la que el periodismo estaba muy mal visto investigar estos temas, es decir, no se veía bien. Había una sensación colectiva de ridículo, de estar haciendo el ridículo, y entonces que un periodista además se dedique a esto, pues no encajaba. Y yo no era un mal periodista, es decir, tenía cierto futuro. Había estado en 2 periódicos anteriormente, siempre en la sección de local, o casi siempre, y no se me daba mal. De repente lo dejo todo y me centro en la investigación de los objetos volantes no identificados. Dices, la gente del periódico, de la Gaceta del Norte en este caso, me miraba muy extrañada, como si a mí me hubiera pasado algo. Pero yo, conforme fui investigando, fui avanzando en la investigación, fui reuniendo casos, más casos, ya por todo el mundo, empecé a darme cuenta de que el fenómeno era cierto, que era real, exactamente igual, como digo yo siempre, que la Catedral de Burgos. Está allí, es físico, es algo real. No podía ser que tanta gente estuviera inventando y que tanta gente estuviera, mintiendo. Y empecé a reunir información, empecé a reunir muchas pruebas, y constaté que sí, que el fenómeno ovni es un fenómeno
físico, real, absolutamente cierto. Tuve muchísimos problemas porque ese convencimiento a base de información no era compartido por muchísima gente, por la mayoría, no era compartido. Atentaba contra muchos principios establecidos en esos momentos. Pero bueno, de esas cosas que cuando uno tiene conciencia y certeza de que está en el buen camino y de que lo que está haciendo es correcto y tiene una base sólida, tiene que ser coherente, tiene que ser consecuente, aunque luego se demuestre que estás equivocado. Y eso fue lo que yo hice, ¿eh? Me di cuenta de que era coherente y de que iba a seguir siéndolo así. Pero llegaron los problemas, uno detrás de otro, me acorralaron, en el periódico me prohibieron escribir de ovnis. El Opus Dei se había subido al carro de la dirección del periódico y lo dominaba y lo controlaba, y entonces dijeron que no, fuera el tema ovni. Entonces me encontré en la disyuntiva de decir, bueno, señores, año 79, tengo 4 hijos, no tengo más que este sueldo, entonces eran unas 30.000 pesetas al mes, pero a mí lo que me gusta es investigar esto. ¿Y cómo lo hago? Ya habían publicado dos libros míos, creo recordar, o 3, con bastante éxito, y entonces se aprovecharon, claro. Y tuve que firmar un contrato que conservo de 6 libros en un año. Eso significaba viajar, escribir, en fin, toda la historia. Me daban 330.000 pesetas de entonces por libro entregado sin derechos de autor. No tuve más remedio que aceptar, claro. Escribí y entregué 5. No pude con el 6º. Y en esos momentos, cuando yo ya estaba desesperado y no sabía qué pasar, qué hacer, ni cómo seguir, porque lo mío era investigar y perseguir ovnis y marcharme a las montañas de noche a ver si yo veía algo, etcétera, etcétera, están todos mis libros, apareció un señor que se llamaba José Manuel Lara, de Planeta, y bueno, a la vista de los éxitos de alguno de estos libros, me mandó llamar y me dijo textualmente, ¿tú quieres correr en mi cuadra? Y claro, yo le dije, depende. Muy a la gallega, ¿no? Y fue así como empecé un largo matrimonio con Planeta, que ya lleva 1 de mayo de 1980, pues llevo 36 años. Y ya no me divorcio, pues porque no me interesa. En fin, segunda certeza a la que yo llegué relativamente pronto, porque en el fenómeno ovni se produce, y los investigadores que conozco, aquí hay algunos, lo saben bien, el efecto multiplicador en la investigación es terrible, es geométrico. Entonces te vas dando cuenta de que los casos que vas investigando no solamente son de naves, de objetos que bajan, que suben, que son perseguidos por los aviones de combate o que se ponen al lado de los tractoristas o de los pesqueros. No, es que hay tripulantes. Es que aparecen constantemente seres que están al lado de la nave o cerca de la nave y que interactúan con los testigos o no. Y empecé a reunir cientos de casos. En mis archivos en estos momentos puede haber entre 2.000 y 3.000 casos de encuentros con tripulantes en el mundo. Y no tengo casi nada. Y me di cuenta de que eran humanoides, la mayoría, más altos, más bajos, con grandes cráneos, con diferencias morfológicas más o menos importantes. Un 80% presentaban esas características. Un 20% no, distinto. Y esa es la segunda certeza que yo tengo, es decir, no son humanos. No son humanos. ¿Son de dónde? No lo sabemos. Esta galaxia es posible, es seguro. Otras galaxias es posible, es casi seguro. Otras dimensiones, otros lugares desconocidos a los que técnicamente no tenemos acceso todavía, es más que probable, a juzgar
el comportamiento de estas naves y de estos seres que de repente los estás viendo y, según los testigos, un segundo después desaparecen, se aniquilan. No se van, se aniquilan. Bueno, la interpretación que le damos es que tienen alguna palanca que le dan y ya no están aquí. Están no sé dónde. Hombre, el día que nosotros controlemos eso, quizás tengamos muchas respuestas, muchas más respuestas, ¿no? Y podamos saber qué pasa ahí, ¿no? Qué millones y millones de universos desconocidos están ahí. Y a lo mejor ni siquiera hay que viajar, sino que están aquí mismo. Pero lo ignoramos de la misma manera. Yo pongo siempre los ejemplos de Colón y de Napoleón, ¿no? El pobre Cristóbal Colón estuvo ahí 3 meses navegando con muchísimas dificultades y penalidades, que por cierto tuvo una nave cuando estaba llegando a la isla de Guarananí. Y entonces, si yo le digo hoy a Cristóbal Colón, no, mira, tranquilo, te subes a un avión, que no te voy a explicar qué es, y en 8 horas cruzas el océano. ¿Pero cómo es eso? Si a mí me ha costado 3 meses, a vela. Pues en 8 horas o menos lo puedo hacer. No me creería. Y Napoleón, pues si yo le digo, mira, escúchame bien, yo te voy a dar 5 teléfonos móviles, que tampoco te voy a explicar qué son, para que tú estés en conexión con tus generales, y te garantizo que no vas a perder la batalla de Waterloo. Pues no me hubiera creído. Y no han pasado más de 200 años. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que no sabemos absolutamente nada. Por lo menos yo. Y cuanto más investigo, menos todavía. Pero que tiene que haber un sistema de traslado, que tiene que haber un sistema de viaje que nosotros no somos capaces ni siquiera de intuir. Tenemos la concepción del viaje lineal, hacia adelante, a caballo, en ferrocarril, en barco, en avión, en cohete. Pero ¿y si no fuera necesario eso? ¿Y si todo consistiera en cambiar de dimensión, en desmaterializar esto y hacer que aparezca en aquella pared de allí o en Australia? El concepto de viaje quedaría completamente out. Es decir, no. Pero eso mentalmente todavía no lo podemos asimilar. Necesitamos mucho tiempo para eso. Y por tanto, cuando los científicos te dicen es imposible, los ovnis no existen porque no pueden venir, porque Alfa del Centauro está a 4 no sé qué años luz y necesitarías a la velocidad de la luz 4 años. Bueno, de acuerdo, eso es lo que la ciencia de hoy piensa. Y hubo una ciencia que, bueno, pues no quemaron al pobre Leonardo pues porque Dios no quiso. Y hubo una ciencia en el siglo VIII, que tampoco, y la ciencia del siglo IV antes de Cristo, pues no aceptó más que bajo el concepto de divinidad que Alejandro Magno fuera asistido para ganar la batalla del asedio a la ciudad de Tiro, porque 2 escudos volantes se presentaron frente a la ciudad de Tiro y abrieron la muralla con una especie de luz. Y Alejandro entró y aniquiló a la gente que estaba allí. Para los historiadores de ese momento, repito, siglo IV antes de Cristo, era la intervención divina. Hasta cierto punto tenían razón. ¿Cómo le explicas a Alejandro Magno que hay un objeto capaz de vencer la gravedad, que vuela y que tiene un arma, no sé cómo llamarla, que es capaz de derribar o derrumbar las murallas de una ciudad? Pues es muy complicado. Tendrías que empezar a explicarle qué es la gravedad, qué es la electricidad y muchísimas más cosas. Por eso quiero decir que siempre lo que diga la ciencia y lo que digan los científicos hay que agarrarlo con pinzas. Los científicos no suelen salir a las carreteras a investigar el fenómeno OVNI. No conozco a ningún científico que haya estado un mes seguido, salvo Hynek, investigando el tema OVNI. Y puede que alguno más que ahora no recuerdo. Pero la colectividad de la ciencia
ni se preocupa de eso, ni le interesa, y además se burla, porque es lo establecido. Si el currículum de los científicos no aumenta y no significa dinero, no sirve. Pero todo llegará, es decir, algún día la historia, creo, les pasará la factura, y se reirán como nos hemos reído nosotros ahora de la ciencia de Galileo, de la ciencia de Giordano Bruno, de la ciencia que condenaba todo esto, ¿no? Bueno, quizás la tercera certeza es que están aquí desde siempre. Desde la más remota noche de los tiempos. Pinturas rupestres, leyendas, mitología. Bueno, en las pinturas rupestres en Tanzania, 29.000 años. En Argelia, 14.000 años. En Utah, otros 14 o 20.000 años. Hemos visto figuras con escafandras, individuos con alas. En Utah, por ejemplo, aparecen unos individuos con alas. Y resulta que cuando empiezas a investigar por el mundo, hay mucha gente que te cuenta cómo han visto unos individuos con alas. Yo recuerdo un caso en Vietnam de 3 soldaditos americanos que estaban allí en una colina por la noche haciendo guardia con las linternas encendidas en el suelo, y de repente los 3, no saben por qué, miraron hacia arriba y vieron una silueta enorme que se acercaba, y cuando estaba muy cerca encima de ellos vieron que era una mujer desnuda, negra, con unas alas de murciélago de 4 metros de envergadura. Bajó hasta prácticamente donde estaban los 3 soldados, que se quedaron estupefactos, y remontó el vuelo y desapareció. Los pobres soldaditos hicieron un informe, pero las carcajadas llegaron hasta Washington. En Cornualles y en otros lugares de las Islas Británicas, de Francia, en los años 60 y 70, se vieron también unos seres que tenían aspecto de búho con alas, volando sobre una de las iglesias del pueblo. Exactamente igual que las pinturas de Utah. Bueno, y así podríamos seguir mucho tiempo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que hace 14.000 años, hace 10.000 años, hace 29.000 años, alguien vio estas criaturas, o vio estos objetos y los pintó. Yo voy más allá incluso. Yo voy más allá. Y, por ejemplo, en el caso de Tassili, en Argelia, hay muchas pinturas, que yo recuerde como 5.000 pinturas rupestres, y algunas de esas pinturas, en esas pinturas aparecen unos individuos con unos escafandras y con unos trajes hinchados, con botas, con guantes y con unos objetos raros al lado. Incluso hay uno de ellos que está unido con un cinturón a un objeto en el suelo y está arrastrando a unas mujeres negras desnudas, arrastrándolas supuestamente hacia la nave. Bueno, dices, primera posibilidad. Los naturales de Tassili vieron algo hace 14.000, 12.000, 10.000 años y lo pintaron. Primer problema. ¿Cómo sabían hace 14.000 años, 10.000 años, lo que es la unión de una escafandra con un traje espacial? Hoy sí tenemos el concepto de lo que es una escafandra y de lo que es la unión, el engranaje para unirlo a un traje espacial, pero entonces no creo que tuvieran ni siquiera la idea o la concepción de esto, ni siquiera de lo que era un traje hinchado. ¿A dónde voy a ir a parar? Un grupo de italianos de la Universidad de Roma hace un análisis de las pinturas en sí mismas, de los ingredientes de las pinturas. Se encuentran con una sorpresa. Son efectivamente elementos normales de la naturaleza, menos uno, que es la caseína, que es un ingrediente de la leche y que sirve de aglutinante para la pintura. Mi pregunta es, a ver, los hombres casi de las cavernas estaban en condiciones de separar la caseína de la leche. ¿Cómo? ¿De qué manera? Además,
¿Por qué desperdiciar eso si la leche la usaban para alimentarse? ¿Cómo sabían que era un aglutinante? ¿A dónde voy a ir a parar? Probablemente, teoría, pura teoría, algunas de esas pinturas no fueron pintadas por los naturales, sino por los propios astronautas, para dejar constancia de muchas cosas. Y eso lo podríamos trasladar a otros lugares, a otras pinturas de otros lugares de Europa y del mundo. Pero bueno, es una hipótesis y simplemente la dejo ahí para que aletee un poco en sus mentes, ¿no? Y pueda ensanchar un poco más su cerebro, que yo creo que ya está muy amplio, muy abierto. Y están aquí desde todas las épocas. Yo recuerdo un caso que me impactó mucho. En un pueblecito de Irlanda, en el año 1214, aunque no está muy seguro, 1212 podría ser, los historiadores cuentan cómo en la iglesia de ese pueblico estaban en misa por la mañana y oyeron un ruido, una serie de golpeteos. Salieron y se encontraron con que un ancla enorme estaba golpeando las paredes de la iglesia, una cuerda enorme subía hasta lo que ellos llamaban un navío que volaba, y se quedaron perplejos. Y de repente apareció un señor con un traje negro, oscuro, muy apretado, que bajó por la cuerda hasta donde está el ancla, para intentar retirar el ancla de las rocas, y no lo consiguió. Entonces cuentan los cronistas que intentaron capturar al individuo, pero el sacerdote o el obispo que estaba ahí en esos momentos al mando lo prohibió. Y el tipo aprovechó la ocasión, subió por la cuerda, cortaron la cuerda desde arriba y se quedó el ancla abajo y el navío desapareció. Siglo XIII. Agarraron el ancla, la fundieron e hicieron una reja maravillosa, en recuerdo de esa visión divina que, según los cronistas, pues bueno, se presentó ahí un buen día, ¿no? En el siglo XIII, que yo sepa, no volaba todavía nadie, salvo los pájaros. Bueno, quiero decir, han estado siempre aquí, siempre. Cualquier testimonio que podamos ver en la historia de Egipto, de Mesopotamia, de los hombres peces, de los Dogon, hace 1000 años, las pinturas rupestres, la propia mitología. Yo siempre digo que la mitología hay que tener muchísimo cuidado. Investigando en muchos lugares por ahí me he encontrado con testimonios de tripulantes que solamente presentan un ojo. En Brasil hay un caso donde hay 3 muchachos que salen por la noche después de cenar al jardín de la casa, encuentran una esfera enorme muy cerca de la casa, encima de unos árboles, y ven a 4 tipos dentro de la esfera sentados. Los 4 solo tienen un ojo aquí. Uno de ellos baja, se sitúa cerca de un pozo donde están estos muchachos y lo ven perfectamente, muy cerca. Hay, que yo sepa, por lo menos una docena de casos. Y yo pregunto, ¿Ulises realmente es una leyenda, lo del Polifemo y lo del Cíclope? Pues a lo mejor no es tal leyenda, o simplemente alguien se basa en algún hecho real y le sirve para escribir esa maravillosa obra, ¿no? Seres de una pierna. Cristian y yo hablábamos el otro día de los vikingos, ¿no? Año 800, aproximadamente 900 después de Cristo, hay una expedición de unos vikingos, llegan a las costas norteamericanas y en una de estas ven unos reflejos metálicos en la costa y se dan cuenta de que son unos seres con una sola pierna y se lían a flechazos y a golpes con ellos, bajan, descienden. A ver, ¿qué razón tenían los vikingos para contar una cosa así? ¿Y cómo sabían los vikingos? No lo sabían. Que en el siglo XX, en otros lugares del mundo, íbamos a investigar casos iguales de gente que está
con su coche por la carretera y de repente se para el motor del carro, aparecen unas luces muy extrañas y al lado hay unos individuos con una sola pierna. No sabemos si son robots o qué, pero es curioso que los vikingos, muchísimo antes, te estén contando algo que coincide con esto del siglo XX. Bueno, y ahí se acaban las certezas, prácticamente. Todo lo demás, a partir de ahora, son sospechas y dudas. ¿Por qué están aquí? Evidentemente porque les interesa algo, pero no nos lo han dicho. Por lo menos yo no me he enterado. Investigan, recogen muestras, matan el ganado, se llevan el ganado, se llevan a los seres humanos, los raptan, por supuesto, los secuestran, los devuelven o no los devuelven. Se acercan a los tractores, a los aviones, a las ciudades, a las centrales nucleares, a todo lo que podamos imaginar. Están antes de los terremotos, encima del lugar donde se va a producir el terremoto, horas antes o días antes. No uno ni dos, sino decenas de objetos. Son científicos, son astronautas, son militares, son ángeles, son los sembradores de vida en la Tierra mucho antes de que el ser humano sea lo que es. Pues seguramente, puede ser. Todas las hipótesis me parecen interesantes y posibles, porque no sabemos qué es. Bueno, ¿son agresivos? ¿Son pacíficos? Pues mire, en el segundo tomo de Solo para tus ojos, en un capítulo determinado, que es el segundo capítulo, yo me hago esta pregunta, ¿no? A ver, ¿son pacíficos, son agresivos? ¿Qué pasa? Entonces, en la mayor parte de los casos, lo que entendemos y conocemos es que no hacen daño a nadie. Se acercan, se aproximan, exploran, investigan, dialogan con los testigos o no, etcétera. Hay muchísimos casos, y en ese libro lo menciono, hay muchos casos de sanación, es decir, de gente que no sabemos cómo ni por qué, pues de repente bajan en una hacienda en Brasil, en un sitio perdido, donde está una familia que tiene una niña pequeña que tiene un cáncer galopante y que tiene los días contados. Y baja una nave pequeña, salen unos tíos muy bajitos con grandes cráneos, entran en la casa como Pedro por su casa, ante la estupefacción del padre, de la madre y de la sirvienta, que es quien lo cuenta. La niña está en la cama. Y uno de ellos se acerca al padre, le pone la mano en la frente y piensan, es una deducción sin más, que le transmite al señor pequeñito el problema que tiene la niña. A continuación se van donde está la niña, hacen una serie de tejemanejes con el cuerpo, le pasan un aparato, no sé qué y tal, y cuando terminan, 5 minutos, uno de ellos saca un frasco con unas medicinas, o algo que parecen medicinas, se la dan al padre y le transmiten, no verbalmente, sino mentalmente, por telepatía, que es un sistema muy frecuente de conexión entre los tripulantes y los testigos, que se tome, no me acuerdo si era una al día o 2, una cosa así. Y la niña se recuperó. Cuando regresó a Sao Paulo no tenía cáncer. Los médicos estaban absolutamente desconcertados. Nunca contaron la historia, salvo la criada, con la condición de no dar nombres. Bueno, de estos casos hay muchísimos, de sanaciones. En Francia hay un médico que resultó herido en Argelia, en la guerra, y tenía un problema en una pierna. Es un caso bastante más conocido por los investigadores. Este doctor, una noche en su casa en Francia, se levanta al baño y cuando está volviendo observa por la ventana en la oscuridad de la noche que hay unas luces. Observa mejor y ve que son 2 discos que lanzan unos faros, unos focos de luz hacia el suelo. Uno de los discos se acerca un poco, ilumina la casa, ilumina la habitación y ilumina al médico, al doctor, y luego se van. Cuando el señor vuelve al dormitorio, le quiere contar a su mujer lo que ha visto, estaba estupefacto. Y la mujer se queda todavía más asombrada cuando ve que su marido no cojea. El médico, a raíz de aquella
de aquellas heridas, pues tenía una cojera muy sensible. Nunca más cojeó. Nadie sabe, nunca se explica a nadie cómo demonios pasó esto, ¿no? Pero también me encontré en la investigación con casos contrarios, de agresiones, y de agresiones brutales, de casos en los resultado de muerte. Hice una estadística, un estudio de estadística, que yo no soy muy aficionado a este tipo de estadísticas porque sé que casi todas son falsas, porque no tenemos la suficiente información. Pero bueno, dentro de los casos que yo pude localizar de agresiones y sanaciones, hice una estadística, un porcentaje de agresiones y me quedé estupefacto. Era un 54%, que es muchísimo. Por ejemplo, un señor, es quizás el más plástico de todos los ejemplos, en Colombia están circulando con un automóvil hacia su ciudad, conduce un muchacho, el padre al lado en el asiento del copiloto, una tía detrás, un primo y el marido de la tía. Y de repente aparece una luz por la derecha y se produce la típica discusión que quizás algunos de ustedes habrán protagonizado alguna vez o han sabido de alguien que aparece una luz y empiezan a discutir. ¿Es un ovni? ¿No es un ovni? Sí es un ovni, mira. Bueno, la luz de repente acelera, se coloca al frente del vehículo sobre la carretera encima de unos árboles. Y el muchacho, a pesar de que la familia no quiere, aparca. Para el auto, abre la puerta del coche y la tía hace lo mismo, la que va en el asiento de atrás. Y echan pie a tierra. El resto se queda dentro protestando, gritando y regañándole al chofer porque no quieren quedarse allí, porque intuyen que va a pasar algo o tienen sencillamente miedo. Y de pronto el muchacho, el conductor, hace así, se pone la mano en la frente a manera de visera, pues porque probablemente no veía bien con el sol o por la propia luz del objeto, eso no lo tengo muy claro. Y sale un haz de luz del objeto, le impacta en la cabeza del muchacho, lo tira de espaldas y le abre un boquete de unos 10 centímetros en la base del cráneo y lo mata. Y todo el cerebro queda esparcido en el vestido de la tía que está inmediatamente detrás. La nave se va y desaparece. No hay ninguna justificación que yo sepa para hacer algo así, ni remotamente. Bueno, luego ya empieza la segunda parte de la historia y es que cuando los familiares cuentan lo ocurrido a las autoridades, nadie les cree. La autopsia nunca fue entregada a la familia y se sepultó el asunto. Bueno, es uno de los muchísimos, tampoco les quiero agotar, uno de los muchos ejemplos que también hay de agresiones. Por eso yo siempre suelo decir, a veces alguien me pregunta, bueno, ¿y si veo un ovni qué hago? Pues bueno, depende, ¿no? Pero por precaución, no hacer locuras, mantenerte a cierta distancia o bien protegido, porque no sabes ni lo que va a pasar ni los efectos que puede tener la proximidad de la nave. Hay casos en los que, bueno, no solamente la nave, sino tripulantes. Yo recuerdo un guarda jurado que estaba de vigilancia por la noche en una hormigonera y desde la cabina donde él estaba llamando por teléfono a su jefe y vio a una criatura muy pequeña, 1 metro escaso, que caminaba entre los camiones que estaban aparcados en la hormigonera. Entonces se lo dijo a su jefe y salió detrás de la criatura y lo persiguió, le dio el alto varias veces. La criatura no le hizo ni caso, siguió caminando entre los camiones. El otro le dijo que le amenazaba con disparar. Decía, no, mentira, no llevaba pistola, pero bueno. Y de repente ya a los 2, 3, 4 minutos de persecución, el otro ya furioso le grita y se detiene la criatura y le mira. Entonces el otro se quedó desconcertado porque tenía unos ojos enormes, gigantescos, negros, la altura muy baja,
Fueron unos segundos, siguió caminando claro, imaginaos, el guarda quedó perplejo, ¿no? Era lo que menos esperaba, pensaba que era algún ladrón, no sé, alguien que había entrado para robar. Se marchó de la hormigonera y en la entrada se reunió con otros 2 iguales y se perdió en las montañas que hay allí. A los pocos minutos llega la Guardia Civil, empiezan a revisarlo todo, allí no había absolutamente nada. El guarda estaba en un estado de shock. Y el sargento que llega le pregunta, sin más, a ver, ¿son los altos o son los bajitos y arrugados? El pobre guarda no supo qué decir, ¿no? Ni qué hacer, pero luego me lo contaba ya en frío. Bueno, este hombre a partir de ese momento tuvo graves problemas médicos, tuvo que ser intervenido en diferentes ocasiones. Nadie sabía ni daba con el truco de los problemas médicos que tenía este hombre, hasta que ya pasado un tiempo mejoró. Siempre hemos pensado que pudo ser la proximidad de este ser lo que le alteró, porque era un hombre sano, deportista, etcétera. Bueno, también hay muchos casos así, muchos parecidos. Bueno, y siguen muchas más dudas que pretenden, qué tecnología tienen, mágica. Los investigadores de campo, no los investigadores del fenómeno ovni en Internet, ni investigadores de salón, son los que verdaderamente están haciendo la historia, son los notarios de este fenómeno, repito, el más importante, yo diría incluso de la ciencia, copiando una frase de mi buen amigo Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Ya fallecido. Cuando un investigador de campo lo es de verdad, lo lleva inyectado en vena. No le importa el sufrimiento, el gasto, el dinero, el tiempo, no le importa. No le importa que los libros sobre ovnis sean ruinosos, que lo son, porque nunca se cubre el gasto que has tenido para hacer todas estas correrías, ¿no? Pero no importa, esos investigadores son los que están haciendo historia. En su pequeña parcela, en su pequeña región, en su provincia, donde sea, en su ciudad, eso no importa. Eso va a quedar como constancia. Estos libros, Dios lo quiera algún día, y otros muchos, de otros investigadores, van a crear historia, van a ser fuente de consulta necesaria, obligatoria. Aquí dice el señor Benítez una serie de cosas, de casos, de no sé qué, no sé cuándo. Como esas gentes probablemente estarán muertos, pues, ¿cómo hacen, no? Es decir, los investigadores de campo están haciendo un trabajo absolutamente necesario, incomprendido muchas veces, pero no importa. Ha habido muchas otras profesiones a lo largo de la historia que les ha pasado exactamente lo mismo o peor. De momento a nosotros no nos han quemado, aunque nos ha faltado poco a algunos, pero bueno. Y luego lo de los detractores, los negacionistas y toda esta gente que, bueno, los que están un poco metidos en el mundo del fenómeno ovni saben perfectamente a quiénes nos estamos refiriendo. Yo al principio me enfadaba mucho y me peleaba y discutía y trataba de convencerlos y les decía, hay pruebas, hay miles de pruebas, hasta que me di cuenta de que era inútil, porque en primer lugar no eran honestos. No estaban defendiendo un escepticismo sano, que es lo que hay que hacer, siempre. Y el primero que tiene que ser escéptico es el investigador. Después ya veremos. No. Algunos trabajan para los servicios de inteligencia, lo he dicho muchas veces. Algunos son intoxicadores profesionales. Y algunos son tontos, sin más. Bueno, lo que quiero decir con esto es que no hay que hacer demasiado caso. Es decir, tú sigue tu camino. Ladran, luego cabalgamos. Tú sigue tu camino y sé coherente con tus principios y con tus ansiedades y con tus sueños y con tu visión y con tu intuición en el terreno que sea. El resto, pues muy bien. Si son críticas constructivas, escúchalas, por supuesto. Siempre aprenderás algo. Pero yo, por mi experiencia en este tema, por lo menos,
me he dado cuenta de que es una pérdida de tiempo y de energía estar primero discutiendo con nadie y segundo tratando de convencer a nadie de nada. La gente es inteligente y sabe. Entonces, cuando alguien ve un caso, del que sea, se da cuenta. Punto. Bueno, yo creo que la figura de Jesús de Nazaret y el fenómeno ovni que estamos ahora aquí hablando, picoteando un poco por encima, tampoco hemos profundizado demasiado, tienen una enorme relación. Lo que pasa es que en los supuestos libros sagrados se habla de ángeles, se habla de la gloria de Yahvé, se habla del carro de fuego, se habla de toda la columna de fuego, etcétera, etcétera, porque no tenían otras ideas de cómo plasmar esto, ¿no? Pero hoy a mí no me cuesta ningún trabajo pensar que esas criaturas, no todas quizás, pero muchas de esas criaturas pueden estar al servicio de la divinidad. No me cuesta ningún trabajo, es más, lo entiendo que puede ser así y entraría en esa parcela espiritual que abarca muchas cosas, ¿no? Mire, yo lanzo una idea loca y es que ya antes lo he mencionado un poco. Cuando en algún sitio se produce un gran cataclismo, sea un terremoto, grandes inundaciones, aparecen antes, días o horas antes, aparecen algunas de estas naves, algunos de estos objetos, en el punto exacto. Y claro, los investigadores decimos, bueno, es que lo saben, tienen una tecnología extraordinaria y saben lo que va a pasar ahí. Pues sí, seguramente. Pero también puede ser otra cosa. También pueden ser recogedores de almas. Y ustedes dirán, ha perdido la cabeza totalmente. Les dejo la idea ahí, sembrada. El tema espiritual es muy importante, pero bastante trabajo tengo y tienen los investigadores con mostrar, no convencer, mostrar a la gente que es un fenómeno físico, que por supuesto tiene una segunda parte muy, 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 muy importante, que entra de lleno en lo que entendemos por mundo espiritual, que abarca muchas cosas. Es posible que algún día yo pueda escribir algo sobre eso y dar mi opinión, aunque no sé. Hay un libro terminado ya que me hubiera gustado no escribir nunca. Y ya hasta ahí puedo contar. Y quería decir algo que para mí es súper mágico. Este señor, José Luis Gil, investigador, vive en Panamá. Y hoy, causalmente, está aquí. Este señor es el que me informó de primera mano del ovni que vio Fidel Castro. Es decir, la información se la dio Fidel a él y a los que estaban a su alrededor. Es decir, que no me invento nada. Bueno, yo perseguí un ovni en aquellas fechas en la zona de Extremadura hasta Portugal inútilmente. ¿Por qué digo inútilmente? Porque estuve días persiguiendo una nave grande nodriza que había sido vista por todos los paisanos de los pueblos donde yo paraba. Efectivamente me decían, acaba de pasar una nave enorme. Y yo seguía, pobre de mí. Hasta, claro, llegué a Portugal y dije, hasta aquí hemos llegado. Sí me acuerdo de esa aventura, sí. Dormía en unos sitios increíbles, muy parecidos a los gallineros. Pero lo daba por bueno, es decir, era un entusiasmo tal. Y que decía, yo los voy a encontrar. Sé que están ahí, porque esta gente me lo está contando, y en la zona de Cala, y luego el otro, de otro pueblo. Pues no le exagero, pero 10 o 15 pueblos me recorrí. Con mi viejo coche detrás por unas carreteras infernales, con un calor espantoso. Y no vi nada.
pero por las noches dormía como un bendito. Me ha pasado muchas veces, Me ha pasado muchas veces de ir a los lugares donde han aparecido estas naves. Me estoy acordando, lo he contado alguna vez, de Pusilibro en Huesca, donde hubo una mini oleada, se vieron estos objetos, se fotografiaron. Hay unas fotos preciosas de una nave grande con unas pequeñas que entran. Y entonces yo, ni corto ni perezoso, dije, pues yo me voy con mi coche al Pirineo, me escondo en los bosques por la noche. Me acuerdo que llevaba una botella de vino y un bocadillo. Y a las 3 de la mañana, ya medio dormido, en el más absoluto silencio del bosque, escucho un ruido detrás de mi coche. Me giro y veo unos ojos en la ventanilla trasera derecha. Unos ojos así que simplemente veía los ojos. Dije, estos son los pequeñitos. Reacción incomprensible, pero reacción real. Agarré la botella, salgo del coche con la botella y ahora me pregunto, ¿pero tú qué diablos hacías con la botella en la mano? Y cuando giro y doy la vuelta al coche me encuentro a un pobre perro que estaba de manos mirando por la ventanilla. Nos miramos durante un par de segundos y dijo, este está loco. Bueno, sigamos. Me estaba acordando de una contestación de Jesús de Nazaret en uno de los caballos y más o menos recuerdo que dice el maestro, bueno, deja algo para el más allá. No quieras absorberlo todo ahora. Bastante tienes con lo que tienes. Entonces yo creo que tratar de resolver todas las dudas, es muy difícil, es casi imposible. Es decir, conforme vayas caminando irás resolviendo cosas o no. Pero eso tampoco te tiene que preocupar demasiado. Es decir, tu mente está abierta, eso es lo que cuenta. Tu mente está abierta. Y hay una esperanza maravillosa después de la muerte. Eso es lo que cuenta. Lo que me voy a encontrar después, pues mejor para mí, porque voy a tener grandes sorpresas. Y efectivamente el camino es muy enrevesado. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos hemos ocupado de complicarlo. Es decir, los militares, por ejemplo, en el tema OVNI, lo tienen todo. Desde hace 70 años, por lo menos. Tienen las naves estrelladas, tienen las criaturas capturadas, tienen todas las pruebas que podamos imaginar. Hace poco, siguiendo el tema Roswell, que me fascina y que no he publicado prácticamente nada, yo tuve la ocasión de hablar con un ingeniero norteamericano que había estado en una base norteamericana tratando de probar 5 piezas sacadas de la nave de Roswell. Solamente consiguió resultados con una pieza. Las otras 4 no sirvieron para nada. Lo montaban en un avión que estaba dentro de un hangar en el aire, sostenido con cables, y él probaba las piezas. Y una de esas piezas, a través del ordenador, hacía que el fuselaje del avión se modificara a voluntad del piloto, sin cables, sin sistema hidráulico. Todavía no ha salido. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo tienen todo, pero no les interesa decirlo, porque quedarían en un segundo plano. ¿Esas tecnologías pueden con nosotros? Sí. ¿Podemos nosotros, los militares, anularlos? No. Entonces el fenómeno OVNI no existe. Punto. Estábamos hablando antes de una tecnología mágica, que no podemos entender, ni comprender, ni aproximarnos siquiera. Controlan el tiempo, controlan el espacio. No me extraña en absoluto que se puedan aproximar a donde quieran sin rozar un solo cable, sin llevarse por delante nada. Y nosotros sí nos llevamos por delante las bombillas, los cables, lo que haga falta. Yo recuerdo un guarda jurado en el Coto de Doñana, en Huelva. A plena luz del día, este hombre iba a caballo. Lo tienen ustedes aquí, por si lo quieren leer con más detenimiento. Y
Y de repente aparece una esfera de color rojo que se le aproxima al guarda que iba a caballo, repito, y se pone a su altura, a 2-3 metros del suelo, y les acompaña. Y el guarda me decía, yo estaba espantado porque no hacía ruido. Y aquello no era un globo, era enorme. El caballo se asusta, el otro se asusta más todavía y lo pone al galope. Y están galopando, me dijo, mira, no puedo calcular el tiempo, pero como poco media hora. A la media hora, más o menos, el objeto, la nave se aleja y se va. Y finalmente el caballo se para, el jinete lo para y me dice, sudando, aterrorizado, el caballo también, dice, no nos habíamos movido del sitio. Estábamos en el mismo punto, ni 2 metros más allá, ni 2 metros más atrás. El hombre no se lo explicaba y yo tampoco. Pero, ¿eso qué significa? Pues que son capaces de distorsionar el tiempo, no sé cómo lo hacen, y por supuesto el espacio. Yo recuerdo, ustedes se acordarán de un caso famosísimo, que es el Cabo Valdés en Chile, abril de 1977. Este hombre estaba con una patrulla en el norte de Chile, en una zona de Putre cercana, 15 grados bajo cero, vigilando unos caballos, aparece una luz, el cabo se va hacia adelante, desaparece 15 minutos, vuelve a aparecer, la luz se va y el cabo aparece con una barba de 5 días y el reloj calendario adelantado en 5 días. Bueno, muy bien, un caso clásico en la ufología mundial. En una de las investigaciones que yo hice por Chile, yo conocía ya muy bien el caso del Cabo Valdés, había hablado con él muchas veces. Me encuentro con un caso al sur de Chile, en septiembre de ese año 77, es decir, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses después, una familia que está en una hacienda, al atardecer ven llegar un objeto silencioso, se meten en la casa muy asustados, un matrimonio y 7 hijos, creo recordar. Y entonces la luz se coloca encima de la casa y la luz se filtra por las rendijas y por el tejado. Y entonces la familia se agarra de las manos, asustadísimos, no saben qué está pasando, y resulta que en esos momentos, agarrados de las manos los 9, se ven todos viejitos, y se ven los huesos, ven los esqueletos. Cuando se va a la luz, la familia no tiene mucha conciencia de lo que pasa a continuación, pero por la mañana aparecen dormidos, creo recordar que 2 en una cama, 2 niñas en una cama y el resto en otra cama revueltos. Y entonces los varones, padre y creo recordar que 3 hermanos, no recuerdo bien si eran 3 o 4 hermanos, todos llevaban barba de 5 días. Exactamente igual que en el caso Valdés. Nadie sabe ni conoce este segundo caso. Para mí ratifica lo que le pasó al Cabo Valdés, ni siquiera Valdés lo conoce, ni los investigadores tampoco. Es la primera vez que lo cuento. Y para mí es impactante porque ¿qué tecnología tienen para que alguien se vea a sí mismo viejito o vea a sus hermanos y a sus padres viejitos? Caramba, pues si el mayor tenía 15 o 16 años. ¿Y cómo puedes ver el esqueleto de una persona que está viva? Hay una tecnología mágica que no podemos ni intuir. Mire usted, el Vaticano es tan difícil de abrir como el Pentágono, o peor. Los servicios de inteligencia del Vaticano son de los mejorcitos del mundo, gracias a la CIA. Entonces, ellos tienen mucha información, por supuesto. Tenga en cuenta que ha habido, por lo menos que sepamos, 2 papas que han tenido encuentros. Pío XII, que vio una nave muy grande, y Juan XXIII, que tuvo, parece ser,
un encuentro en compañía de su secretario particular con una nave y un tripulante, y conversaron. Entonces, a lo que voy es que ellos tienen delegaciones en medio mundo, es decir, espías en medio mundo, y por tanto tienen muchísima información. Pero la Iglesia Católica, como otras religiones, tienen un gran problema. Y es que si aceptan y reconocen la realidad del fenómeno ovni y todo lo que eso significa, ustedes ya lo saben, lo intuyen por lo menos, tendrían que cerrar el negocio. Y la multinacional se vería en serios aprietos. Por tanto, no se pronuncian. ¿Puede hacerlo algún obispo o algún monseñor a título personal? Pues sí, pueden hacerlo naturalmente. Pero el Papa ex cátedra, en una encíclica o en, no sé cómo se llama eso de los miércoles, pues no creo que les oiga a usted decir, sí señor, están ahí. No les interesa. Bien, pues un poco este es el panorama. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues lo que ustedes ya saben, que el fenómeno ovni es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad.